Estas tienen mi edad. Tengo 70 años, tienen 70 años. Les voy a platicar poco de mi vida. Mi vida en Tonalá fue corta, fue 11 años. Y recuerdo, les voy a platicar un poco de lo que en la memoria todavía tengo de hace 60 años, de lo que era Tonalá. Tonalá era un pueblo chiquito. Era tan grande que si alguien estaba en una de la esquina de la plaza y alguien estaba en la orilla, si la silbaban, lo escuchaba. 2 cuadras para allá, 2 cuadras para acá y terminaba Tonalá. Veníamos a bañarnos al arroyo de los González, a la Sillita. Mi vida transcurría mucho en la presidencia, donde conocí en esos tiempos al presidente de ese tiempo, fue como en el 59, Brígido, si la memoria no me falla, Sandoval. Un detalle de él, que casi nadie sabe, que si ven documentos de él, firmaba con su huella. ¿Por qué recuerdo eso? Porque mi primo y yo jugábamos mucho ahí y mi primo enseñaba a poner a su nombre al presidente y él lo copió en una hoja y después sacaba su hoja y ya le daba orgullo que ya podía poner su nombre en los documentos. Así era en ese tiempo. Se encuentran algunas actas de nacimiento en ese tiempo, hasta con sorpresa se pueden encontrar que fui testigo, porque en ese tiempo llegaban de los domingos a registrar a los niños ahí en Tonalá y pues no llevaban testigos, si era el policía que estaba de guardia o el que estuviera allí era el testigo. Eran 2 libros, ya agarraba yo la mano del niño, le ponía la huella en los libros. Esa era mi infancia, jugar allí en el corral o patio de la presidencia, que daba hacia las celdas que estaban del lado izquierdo, sacando balas hacían sus disparos los policías ahí para probar sus armas en una barda que estaba de adobe al fondo. Y conviví también con otra familia, la familia Santibáñez. El sacristán le decíamos Cuco, refugio. Era refugio que duró toda la vida. Si hay alguien aquí de la se ha de acordar de él, de Cuco. Nosotros de cariño, no sé por qué le decíamos tío, pero no era familiar. Convivíamos mucho con sus hermanas que hacían loza. De hecho, mi primer plastilina fue el barro de Tonalá, que ellas me regalaban. Una familia con la que conviví mucho hasta los 11 años. En una de esas, para ya cambiar de lo que fue cuando conocí la barranca, yo la conocí en el 59. Tenía 9 años un papá de unos amigos iban a venir de cacería a la barranca. Y yo nomás sabía pues, la palabra barranca, pero yo no me imaginaba que era una barranca. Conocía la palabra, pero a los 9 años yo no sabía lo que era una barranca. Total, que la avenida era a las 5 de la mañana. Y era tanta la emoción que dormí vestido, porque me iba a quedar dormido y no quería perder, ¿verdad? Total, empezamos amaneciendo, bajamos ahí por la presa de Laurel, o presa de Osorio, que tiene los 2 nombres, y empezamos a bajar. De pronto, cuando llegamos al filo de la barranca, yo nunca esperé ver las nubes en mis pies. Estaba inundada de neblina en las nubes. Y lo primero que dije, ¿cómo están las nubes abajo? Entonces el papá de mi amigo dice, es que bajan a tomar agua. Y yo me la creí. Así dije, luego. Pero era algo tan increíble. Había un periquito verde australiano que se nublaba, nos tapaba la luz cuando eran miles. Me tocó ver, llegaban aquí los patos canadienses, en las presas que estaba aquí, la intermedia, que esa la hicieron después, la intermedia, primero fue esta, luego la intermedia, porque esta es una derivadora, pero la fauna de aquel tiempo era increíble, nada, que ahora no se puede ver nada. Llegué a encontrar aquí pumas, venado, jabalí, serpientes de varias. Duré muchos años bajando hasta de ahí en adelante cada 8 días. Bajábamos por diferentes lados. Subiendo aquí a la salida,
Hay uno que le llamaban el Paso del Gato. Había escalones como este hasta llegar a una roca donde hay unas varillas como escaleras para subir y salía uno a San Gaspar. Había otra que bajaban acá los de el Aguacate y Colimilla, porque es un volcán Colimilla. Había una hacienda acá que ya después José Guadalupe tal vez nos narre de eso. Y había otra bajada de ellos que bajaban hacia la presa. No era prácticamente no era era una represa pequeña. Gracias. Era una pequeña represa y bajaban y le llamaban el Paso del Agachadito los habitantes de aquí. A este le llamaban el Paso del Gato. Hace unos años me di la tarea de buscar todos los caminos por donde yo bajaba y los encontré. Bajábamos por Oblatos hacia la Casa Colorada. Bajábamos los domingos de pesca, había mucha bagre, carpa, y llegamos, a eso veníamos de niños, hasta los 15 años estoy bajando. Y conviví mucho con los habitantes en ese tiempo del campamento Colimilla. Era un campamento militar donde habitaban soldados y trabajadores de las plantas de luz, de Eléctrica Chapala, que también yo creo José Alto nos va a hablar de eso. Y me tocó conocer esto, estaba desmontado completamente. Aquí se veía la roca volcánica, todo esto lo desmontaron. Estaba el puente que después ya usaban los habitantes de allá, el puente de madera que quemaron. Lo quemaron más bien porque era el trasiego de droga hacia Guadalajara. Y lo quemaron, decían que lo habían quemado unos vagos, pero no. Fue a propósito, por eso ya no se restauró ni nada. Y esta presa es una derivadora y casi nadie sabe. El río va por todo el camino hasta la planta. Hay un túnel por todo el camino hasta llegar a la planta, hacia un pozo que da la presión para que los tubos bajen. Si se han fijado, hay una barda en círculo, los que han ido a las pilas del lado derecho. Este es un pozo de utilización para que agarrara más presión el agua para la planta de luz. Hicieron la intermedia, ahí desviaban el río otra vez hacia un canal a cielo abierto, que hace poco lo asolvaron. Los que tienen años viniendo acá se han de acordar de ese canal, que está aquí en la presa La Intermedia, o Luis Manuel Rojas. Y desviaban el agua a la primer planta que se hizo allá, en el pueblo de Juntas. Le llaman Juntas porque ahí se juntan los dos ríos, el río Verde y el río Santiago. Y en esos años este río era caudaloso, era algo increíble. Se podía nadar aquí, partes abajo, porque aquí se desviaba el agua hacia la planta, y luego allá después de la Luis Manuel Rojas que íbamos a pescar, ahí la volvían a desviar a un canal a cielo abierto para la otra planta. En fin, es lo que yo les puedo platicar de los recuerdos de cuando conviví aquí en el campamento Colimilla, porque le dicen Colimilla. Colimilla está acá arriba, el Aguacate, y de aquel lado hay otra barranca igual que esta, la del Río Verde. Hay unos cajones tremendos allá también, está hermoso este lado, también lo he recorrido todo. He recorrido la barranca de este lado hasta la presa de Santa Rosa, y por aquel lado desde Matatlán hasta Juntas. Hay unos cajones que se pueden pasar solo nadando. Hay 1 kilómetro que hay que nadar, porque son unos acantilados tremendos. Ahí se juntan a unos 20 metros esos acantilados, y solo nadando se puede pasar. Hay dos pasos para salir a Juntas. Es una travesía que hacemos en todo un día, porque sin salirse del río, partes nadando, partes el agua aquí, y era algo increíble. Pero lo más triste de hoy es que ya no encuentran nada de lo que es la fauna. Cuando llegué aquí a bajar, aquí yo entrenaba mucho corriendo, tenía unos equipos de atletismo, era entrenador. Llegué a encontrar en las madrugadas encontrarme con pumas en pleno camino. Recuerdo que doña Vicenta, el último de los habitantes del pueblo, de aquí de Juntas, de aquí del campamento, me decía: don Chuy, yo me quedo rezando porque no lo vaya a atrapar el puma. 2 veces me encontré con pumas. Ahora no me encuentro ni con lagartijos, esa es la verdad. Y encuentro arroyos, pero de aguas negras. Y es muy triste eso, porque baja uno. Ahora quisiera comentarles, porque muchos no saben, todos piensan que esto fue abandonado
a propósito, no. Hubo una reunión entre la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad. Creo que Adolfo López Mateos en el 65 privatizó todas las plantas, y fue la comisión. Entonces hubo una junta, luz o agua, y desviaron el agua que usaban estas plantas, la desviaron hacia Guadalajara. O sea que directa o indirectamente somos los causantes de que esto haya quedado abandonado, porque el agua nos la desviaron para consumirla allá. Entonces la obra quedó casi prácticamente abandonada y trabajaba nada más, las plantas trabajaban nada más en tiempo de lluvias. Todavía me tocó verlas trabajando las plantas con los ingenieros. Venía yo con mis hijos a que vieran cómo se producía la energía eléctrica y tenía amistad con los ingenieros de la planta. Y sí, me dejaban entrar y convivíamos ahí. Pero después venían y se empezó a solvar la presa y cada año venían buzos a desasolvarla para que pudiera la pichancha. La torreta que ven allí es una pichancha que desvía el agua, y venían buzos cada año y sacaban todos los troncos que se hacían ahí y los ponían en la explanada que está arriba, y ya después se los llevaban. Si ven allí hay un pequeño cuarto que da hacia la pichancha, y allí trabajaban, se llamaba Don Chuy, le decían el Cucharitas, porque él era el que se encargaba de estar pasando por teléfono a los demás el nivel. Si se fijan, hay unas marcas allí que tienes 1 metro, y allí él reportaba el nivel que tenía el río para ir abriendo. Cada año la secaban. Llegaron a meter maquinaria, porque esa presa la hicieron porque ya no daba el agua abasto, y de allí la desviaban sí, todo el tiempo fue desviado allí, pero después hicieron la presa. Esa creo que la hicieron como en el 65, algo así. Y pues es todo yo lo que les puedo platicar de cómo conviví con los habitantes de aquí hasta los 15 años, y después cuando volví a regresar. Hay un dato muy interesante, les voy a dar un dato de que un día explorando de niños, dijimos, pues ha de ser más cerca por este lugar, y fue cuando encontramos aquí el campamento, y estaba un camión, había camión de pasajeros. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que no traíamos para el camión. Y el chofer nos dice, les doy ride, pero se van de pie. Y nos fuimos de pie. Y esto sería pues los recuerdos que tengo yo aquí de esta cena.